Hoy día quiero hablar acerca de la dieta. No sé si aquí, pero por lo menos en Estados Unidos, todo el mundo anda preocupado por su dieta. Lo que come, lo que no come, lo que no debiera comer, lo que quiere comer. Pero aparte de eso, la dieta también tiene que ver con la comida que uno debiera estar comiendo. Lo que uno ingiere regularmente. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, había parece que unos 4 o 5 grupos que nos enseñaron que eran los de nutrición. A ver si me acuerdo, estaban las verduras, las frutas, los granos, los trigos, el pan, estaba ¿qué más? Las legumbres, sí. Estaban también la carne, los peces, y falta uno más, los lácteos. Esos los 5 básicos grupos de alimentos que uno debía ingerir. Y incluso creo que en un punto lo organizaban como un triángulo, y habían algunos que estaban como en la parte de arriba del triángulo, que uno tiene una pirámide, que uno tenía que ingerir menos de eso y más de otros que estaban más abajo. Bueno, el cristiano también tiene una dieta. El cristiano y hay 3 cosas que componen la dieta del cristiano. Me gustaría verlo según la escritura, qué cosas debía estar comiendo el cristiano hoy en día. Y vamos a ver si tenemos una dieta balanceada, porque tal como con esa pirámide, hay cosas que a veces nosotros nos vamos a un extremo y dejamos otra cosa de la dieta al lado, cosas quizás que no nos gustan ingerir. Pero para tener una dieta balanceada hay que tener 3 grupos, por lo menos. Y no sé si a algunos otros hermanos se ocurre un cuarto o un quinto, pero por lo menos a mí se me ocurren 3 que debe ser parte de la dieta del cristiano. Les invito que me acompañen a Salmos 119. Salmos 119 y el versículo 103. Aquí vamos a ver el primer cosa que debe estar incluyendo el cristiano. Dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La primera cosa que debería estar comiendo el cristiano es la palabra de Dios. Si usted es cristiano y no está leyendo la palabra de Dios, no está ingiriendo la palabra de Dios, va a pasar hambre espiritual. Hay otros versículos también que dan testimonio de eso, si me acompañan en Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, ahí vemos estos 2 versículos, en Salmos tanto como en Jeremías, que habla de la palabra de Dios y como uno debería estar ingiriendo la palabra de Dios. El Salmo nos habla que la palabra de Dios es algo dulce para ingerir. Dice que fue como la miel a mi boca. Y más, Jeremías dice que esta palabra le fue por gozo y por alegría a su corazón. Y quizás hoy en día, si vemos que hay cristianos que no andan con mucho gozo, quizás es porque no están pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios. Quizás esa falta de alimento, esa falta de nutrición de la palabra de Dios se refleja por la falta de gozo y alegría en su vida. Si una persona deja de comer, vemos que esa persona con el tiempo se pone flaca. Y creo que en el cristiano, con una falta de la lectura de la palabra de Dios, con falta de tiempo estudiando la palabra de Dios, eso también se ve reflejado en su rostro. Ya no vemos rostros alegres, sino vemos rostros contristados. ¿Contristados con qué? Con las cosas de este mundo, la preocupación de este mundo. Pero el cristiano que se alimenta de la palabra de Dios siempre tiene su sostén. No importa qué prueba se encuentre en la vida, qué tipo de problema, siempre tiene su sostén en la palabra de Dios y se va alimentándose con la palabra de Dios. Si me hubiera cuál de los profetas menores habla de un hambre. ¿No te acuerdas, Marcelo? De un hambre por falta de la palabra de Dios. No sé si fue Malaquías o... Malaquías. ¿Sí? Y creo que hoy en día también hay un hambre entre los hermanos por una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si el día domingo es el único día que usted abre este libro, va a pasar hambre. Si usted solamente come un día de semana, también va a pasar hambre y va a andar débil toda la semana. Y por lo tanto es importante de alimentarse diariamente en la palabra de Dios. Tal como uno le da a comer a su cuerpo, uno se levanta en la mañana y lo primero que hace es tomar su desayuno, ¿no? Y durante el día
después de estar trabajando un par de horas, como la 1 o las 2 de la tarde, uno toma un tiempo para almorzar. Creo que tal como uno hace con el alimento que es necesario en nuestro cuerpo, nosotros también necesitamos alimentar nuestro cuerpo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y hacerlo de una manera, tal como nosotros tenemos nuestras comidas a través del día, tenemos que también darle tiempo a la palabra de Dios, tratar de agendarlo. Decir, bueno, en la mañana voy a levantar y voy a leer un poco la palabra de Dios. Y si tengo un tiempo durante la tarde, quizá voy a escuchar algo. Hoy en día es tan fácil con los teléfonos de andar con la Biblia aquí dentro del bolsillo. Es tan fácil también bajar versiones de la Biblia que uno puede escuchar cuando está en el bus, en la micro, en el trabajo, cuando uno va a caminar o hacer cualquier tipo de cosa. Me gusta a veces andar con mi audífono escuchando la palabra de Dios. Y de esa forma de tratar de alimentarme un poco. O si no es la palabra de Dios, escuchar algún mensaje de algún hermano, sea en inglés, sea en español. De esa manera alimentar mi alma. Por eso es importante alimentarse de la palabra de Dios. Y tratar de hacerlo con cierta frecuencia, o sea, como algo como de rutina regular. Vemos algunos otros versículos acerca de alimentando la palabra de Dios. Hay dos que me vienen a la mente. Uno se encuentra en Ezequiel, el otro en Apocalipsis, y tienen esto con un sentido parecido. El primero es en Ezequiel capítulo 3, donde el versículo 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y ahí está el profeta Ezequiel recibiendo un mandato de Dios de comerse un rollo de la palabra de Dios. Y aquí este rollo, como dice, fue como miel en su boca cuando lo comió. Y fue un alimento que el profeta Ezequiel tuvo en ese momento. Y creo que el cristiano también debemos estar ingiriendo la palabra de Dios y reteniéndola adentro. Yo soy muy malo para memorizarme los versículos, pero los pocos versículos que sí me sé o que el Señor me ha enseñado a través de experiencias son versículos que me han servido hasta el día de hoy. Cuando te pasa alguna situación, mi mente va y recuerda aquel versículo que ingerí y que he retenido. Y este versículo me ha servido para a veces algunas pruebas. Hoy me gustaría ir a Apocalipsis y ver un versículo que es bien parecido a Apocalipsis 10, a lo que fue la experiencia de Ezequiel, de comer un rollo de la palabra de Dios, un rollo por parte del libro. Apocalipsis 10, versículo 9 al 10. Allí está Juan, en la isla de Patmos, tiene una visión y ve muchas cosas concernientes al final de los tiempos. Y durante esa visión que él ve, tiene la siguiente experiencia en Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Fue casi la misma experiencia que aquel. Pero nota que me dice, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, esta experiencia de Juan fue bien parecida a la del profeta Ezequiel. Él cuando come el rollo, de hecho, nos está en el versículo 9, donde dice, y fui al ángel diciéndole, ¿qué me dices del librito? Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y vemos que al probar este rollo, este librito, Juan, tal como Ezequiel, lo encontró dulce. Y creo que la palabra de Dios tiene esa dulzura cuando recién la estamos probando, cuando recién venimos a la palabra de Dios, cuando recién estamos conociendo a Dios. La palabra de Dios tiene una dulzura. Pero nota que después que la ingirió, le puso amarga en el vientre. Y creo que también la palabra de Dios tiene ese efecto con nosotros, que a veces es dulce a nuestro paladar, pero cuando esa misma palabra nos reincrimina de algún comportamiento que no es conforme a la voluntad de Dios, yo creo que esa misma palabra de Dios es como algo amargo, porque sabemos que algo en nuestra vida no está bien.
y aquello que hemos ingerido con ese sabor dulce, luego se convierte en amargo en nuestro vientre, porque sabemos que nos estamos actuando bien. Y creo que la palabra de Dios también le sirve al cristiano por eso, no solamente alimentarse diariamente, pero también para corregirnos en lo que hemos desviado. Por eso es necesario que el cristiano se alimente de la palabra de Dios, que lo haga de una manera constante, de una manera diaria, y de una manera que también esta palabra de Dios empiece a hacer un efecto en él, un efecto en su caminar, en su efecto en su comportarse, pero es necesario ingerir la palabra de Dios. Bueno, ahí está la primera cosa que debía comer el cristiano o el creyente. Me gustaría ahora ir al Evangelio de Juan y ver la segunda cosa, el segundo grupo de comida que debía tener el cristiano. Juan capítulo 4. Juan 4 y versículo 34. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Son palabras del Señor Jesucristo. Y aquí dice que hacer la voluntad de Dios es parte de su comida. Y tal como fue para el Señor Jesucristo, yo creo que es para cada cristiano. No solamente necesitamos alimentarlo de la palabra de Dios, no solamente necesitamos saber lo que Dios quiere que aprendamos de Él, no solamente necesitamos leer este libro, pero luego de aprender este libro, se trata de hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. Y por lo tanto, hacer la voluntad de Dios también es un alimento para nosotros. Este versículo, no sé por qué, siempre cuando pienso en él me hace recordarlo en italiano. Quizás fue porque los italianos son buenos para mangiare, pero siempre cuando pienso en el versículo, tal vez fue porque pasó un hermano italiano, un hermano misionero por nuestra asamblea, y estaba yo estudiando justo el versículo cuando él vino a visitarnos, y justo dio una meditación sobre este versículo, entonces quizá por eso se me quedó grabado en italiano este versículo. En italiano diría: el mio cibo es fare la voluntad de colui que me ha mandado. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha mandado. Y ese debe ser nuestro alimento, de hacer la voluntad del que me ha mandado. A veces nosotros, hay una buena ilustración y que yo creo que nos refleja a veces mucho a nosotros. En Israel hay dos cuerpos de agua que son bien conocidos: el Mar Muerto y el lago, el mar de Galilea. Y estos dos están conectados, están unidos por un río. De hecho, si no me equivoco, las aguas que caen sobre los montes allá en Israel bajan de esos montes y llenan el lago de Galilea. Y luego que llenen el mar de Galilea, esos siguen corriendo hacia abajo y terminan en el Mar Muerto. Y creo que eso a veces nos sirve como una ilustración de dos tipos de cristianos. Hay unos que reciben ese alimento, pero no lo retienen, o sea, no se lo dejan para sí y lo comparten con otros. Y ese es como el mar de Galilea, aquel que recibe los alimentos en los montes, esa agua que están bajando, fluyendo abajo, y luego esa agua también la comparte a través de ese río. Pues luego hay cristianos que solamente estudian la palabra de Dios y no hacen nada con ella. Yo creo que eso representa un poco el mar muerto. El mar muerto es también recibe esa misma agua, recibe el agua del mar de Galilea, pero el mar muerto está lleno de demasiadas minerales, y por lo tanto si uno va al mar muerto, uno puede flotar sobre ese mar por todos los minerales que hay en ese mar. Y ese mar, no como el mar de Galilea, no tiene ningún río donde esparcir ese alimento, por lo tanto retiene todos esos minerales, y por eso está lleno de minerales. Yo creo que el cristiano que se dedica a estudiar la palabra de Dios, pero que no se dedica a enseñarla o compartirla, es como el mar muerto. Le falta esa salida de agua, esa salida de esa oportunidad de compartir la palabra de Dios. También el cristiano no solamente tiene que saber la palabra de Dios, no solamente tiene que quedarse con ese primer alimento, pero es necesario que tenga en su dieta el hacer la voluntad de Dios. Creo que compartí esto el año pasado, pero había una historia de un hermano que estuvo viajando, parece, por Irlanda, y él llegó a una asamblea en Irlanda, y como estaba de visita en el país no sabía muy bien a qué hora comenzaba la reunión, y por lo tanto él llegó apurado a la reunión y llegó a la puerta de
del local, y había un hermano ahí para recibirlo, y le preguntó al hermano a qué hora comenzaba el servicio. Y el hermano aprovechó la oportunidad como para hacerle como una broma y un juego de palabras. Le dijo, bueno, el servicio comienza después de la reunión. Y además se quedó siempre con eso grabado. El servicio comienza después de la reunión. O sea, cuando nosotros hemos dicho el último amén, cuando hemos citado nuestra Biblia, cuando hemos cantado el último himno, ahí comienza la oportunidad de servir, de hacer. Servir a otros, a servir a la comunidad, a servir a los hermanos, a servir a aquellos que no pudieron estar. Cuando termina la reunión, ahí comienza el servicio. Y eso yo creo que también cae dentro de este grupo de dieta, este segundo grupo de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros tomamos a Jesucristo, el que dijo esta palabra como nuestro patrón, hay varios ejemplos que tenemos de Jesucristo haciendo la voluntad de Dios. Y de hecho, lo que tenemos en la Escritura acerca de Él haciendo la voluntad de Dios es que el Padre da como ese sello de aprobación. Este es mi Hijo bien amado, el que siempre hace mi voluntad. Y ese es el testimonio que tenemos del Señor Jesucristo, el que siempre hizo la voluntad de Dios, el que no solamente fue enviado por el Padre, pero que se dejó identificar con el pecado del hombre, lleno de la cruz del Calvario. Siempre fue un hijo obediente a su Padre. Fue tan obediente que sufrió la muerte hasta la muerte de cruz, nos dice la epístola. Por lo tanto, el cristiano no solamente necesita alimentarse de la palabra de Dios, necesita hacer algo con lo que ha aprendido, necesita poner en práctica lo que ha aprendido. Decirlo de otra forma, el hermano que no sirve, no sirve. Simplemente el hermano que solamente se alimenta de la palabra de Dios, pero no hace nada con esa palabra de Dios, que no la predica, no hace el labor de evangelista, no hace el labor de profesor, no hace el labor de alguien que ha aprendido la palabra de Dios. Es un hermano que no es útil, un hermano que no tiene una dieta bien balanceada. Por lo tanto, es importante alimentarse tanto de la palabra de Dios como de hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto el Señor dijo que mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Y ahí cada uno de nosotros podemos preguntar cuál es nuestra obra aquí. Y cada uno de nosotros en la iglesia, aunque somos miembros, diferentes tipos de miembros aquí en la iglesia, cada uno, el Señor nos ha dado una obra para hacer, sea como un maestro de la escuela dominical, sea como un hermano que está encargado del local, sea un hermano que sea tesorero, sea un hermano que se preocupe por los detalles mínimos que los otros hermanos se preocupen. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en este local, como parte de este cuerpo. Y por lo tanto, es importante que acabemos la obra que el Señor nos ha dado, que la acabemos bien. Bueno, llevamos las palabras de Dios como parte de la dieta, llevamos a hacer la voluntad como un segundo elemento de la dieta cristiana, y finalmente hay un último elemento, y con eso terminamos, que se encuentra en este mismo Evangelio, un par de capítulos más adelante, capítulo 6 y versículo 53. Y quizás esta es la parte de la dieta que es la más importante. Es una parte de la dieta que no la comprendo yo al 100%, pero sin embargo es algo que la Escritura dice que debemos comer. Juan 6, 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál es el último elemento de la dieta cristiana? El Señor Jesucristo. El cristiano no solamente se tiene que alimentarse de la palabra de Dios, no solamente debe tener su dieta, hacer la voluntad de Dios, pero también necesita comer del Señor mismo. El Señor aquí dice en esta palabra que son tan controvertidas. Dice, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, cuando el Señor dio esta enseñanza, fue después que Él hizo un gran milagro de alimentando, si no me equivoco, unos 5,000 cerca del mar de Galilea. Luego Él cruza y este mismo grupo de gente que Él había alimentado lo siguió. Después que Él y sus discípulos se fueron y lo buscaron. El Señor, cuando ellos lo encuentran, Él le dice, ustedes no me buscan porque escucharon la palabra de Dios, sino porque comieron de los panes y los peces y se saciaron.
Por lo tanto, la gente lo buscaba no porque se estaba alimentando del Señor Jesucristo, sino se estaba alimentando de los beneficios de Él, de la obra que Él había hecho, del milagro que había hecho. Y es aquí que Él entra en esta enseñanza que es un poco controvertida, que ellos no comprendían. Él empieza a decirle que era necesario, y empieza a hacer una alusión a lo que había ocurrido en la historia de Israel, cuando ellos viajaban por el desierto. Ellos viajaban por el desierto y faltaba pan, le faltaba alimento. Y por lo tanto Dios proveyó pan para ellos. Dios le proveyó pan del cielo, le proveyó el maná. Y por eso en el versículo 35 Jesús le dice: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más abajo el 36 dice: todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echará fuera. Y sigue explicando de que Él era el pan de la vida. Versículo 34, murmuraban ellos entonces de Él, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Y le empieza a explicarle de que el padre, que sus padres habían comido el maná en el desierto y habían muerto, pero que el Padre le da el verdadero pan de la vida, y ese pan de la vida es el Señor Jesucristo mismo. El pan de la vida que debía darle una vida eterna, no un pan que ellos iban a comer y luego al día siguiente tenían que comer de nuevo, y que finalmente ellos iban a morir en su camino. Y por lo tanto, ese Jesucristo aquí en este pasaje le explica que Él es el pan de la vida. Versículo 48 y 49: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego llegamos a otro versículo: porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Como dije, este pasaje es un poco a veces un poco difícil de tratar de comprender lo que es comer la carne de Dios, o sea, la carne de Jesucristo, y beber su sangre. Muchos han pensado que está hablando de lo que nosotros hacemos en la primera reunión, cuando compartimos el pan y el vino. Y de cierta forma yo creo que esa es una imagen de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Pero yo creo que esto es, lo que está enseñando aquí es algo más profundo, porque participando de la cena del Señor no nos da vida eterna. De hecho, eso es algo que Él va a instituir unos capítulos más adelante, cuando antes de ir a la cruz del Calvario va a sentarse con sus discípulos y va a decirle: hacer esto en memoria de mí. Pero yo creo que esto es una imagen de lo que está hablando Él aquí, lo que es comer su carne y beber su sangre. Y bueno, en términos bien básicos, comer la carne y la sangre de Jesucristo es alimentarse de Él. Y creo que uno se alimenta de Jesucristo con la comunión que uno tiene con Él, con la comunión íntima que uno tiene con Jesucristo. Y cuando uno ingiere algo, eso se convierte como parte de uno. Esa comida que uno ingiere, luego es lo que se convierte en energía, que uno puede hacer lo que tiene que hacer. Y lo que uno ingiere, en cierta forma, es lo que se convierte en uno. Hay un dicho en inglés que dice: tú eres lo que tú comes. En otras palabras, si tú comes comida chatarra, vas a andar como una chatarra. Pero si tú comes comida un poco más saludable, bueno, te vas a notarse en tu cuerpo. Por lo tanto, cuando yo comienzo esta relación íntima con el Señor Jesucristo, cuando yo me estoy alimentando con Él,
yo me pongo a ponerme más semejante a Él. Y ese yo creo que es la idea aquí, de beber de su sangre y comer de su carne. Entre más que yo me alimento de Jesucristo, más me voy a parecer a Él. Hay un himno famoso en inglés que fue escrito por J.N. Darby, un libro que nosotros vimos en el diario en inglés que ocupamos durante la cena, y en ese himno él dice, Darby expresa como una fascinación, dice, oh, y puede ser que yo seré como tu hijo, como que lo expresa como en ese himno, como casi como una cosa que lo sorprende a él. ¿Y cómo es eso que yo llegaré a ser como tu hijo? Pero sin embargo, esa es la promesa, que nosotros vamos a ser semejantes a Él, semejantes al Hijo de Dios. Y todo eso comienza con tener una buena dieta ahora, que estamos aquí en la tierra. Entre más que nosotros nos parecemos a Jesucristo, depende de lo que hacemos ahora en esta tierra. Un día va a venir que el Señor sí nos va a tomarnos, va a venir por su iglesia y nos va a transformar en un instante, y vamos a tener cuerpos semejantes a Él. Pero mientras andamos en esta tierra, debemos procurar parecernos más y más a Jesucristo. ¿Y cómo yo puedo parecerme a alguien? Bueno, conociendo a esa persona más íntimamente. Y si yo me alimento de Jesucristo diariamente, yo voy a parecerme más a Jesucristo. Si yo, en mi tiempo de todo lo que tengo que hacer, aparto un tiempo para el Señor, y ese tiempo lo paso con Él, no solamente en la lectura, no solamente haciendo su voluntad, pero un tiempo con Él. Un tiempo con Él. El año pasado di un mensaje acerca de Mefiboset, no sé si se acuerdan, y una cosa que me ha quedado de la vida de Mefiboset es el tiempo que pasó en la mesa del rey David. David perdonó la vida de Mefiboset, cuando él tomó el trono, él se acordó esa promesa que tenía con Jonatán, y por lo tanto él, no como los reyes de antaño, que cuando ellos entraban con una nueva dinastía, ellos eliminaban la dinastía anterior. David no hace eso con Mefiboset, sino el que honra la promesa que hizo con Jonatán, y luego restaura todos los bienes que eran de Saúl, se lo restaura a Mefiboset. Y más que eso, leemos en la historia de Mefiboset que David lo hace sentarse en su mesa, como si fuese un hijo del rey. Y ese tiempo yo creo que Mefiboset pasó con David en esa mesa, tuvo un efecto profundo en Mefiboset. Y creo que ese tiempo que él compartía ahí con David, que él gozaba de su comunión con David, eso generó en Mefiboset algo nuevo, porque dentro de su pecho empezó a latir un corazón que amaba al rey. Y cuando más adelante la historia sigue con Mefiboset, nos damos cuenta de que hubo un tiempo donde el rey fue rechazado, tuvo que salir de Jerusalén huyendo, y cuando él vuelve, Mefiboset le estaba esperando, pero durante ese lapso de tiempo a su siervo Siba le había mentido al rey, diciendo: Mefiboset no quiso venir porque pensó que Israel iba a restaurarle el trono a él. Y por lo tanto Siba le miente a David, y David le dice a Siba: los bienes que eran de tu amo te los doy a ti. Y cuando Mefiboset va a recibir David volviendo de su exilio, él le explica lo que había pasado, y como él tenía el deseo de estar con David, y de hecho lo demuestra, porque todo ese tiempo Mefiboset no se afeitó, ni se lavó los pies. Él se identificó con el rey en su rechazo, y por lo tanto cuando le cuenta a David lo que Siba había hecho, como lo había calumniado, como había mentido acerca de su deseo de estar con el rey, vemos que David toma la decisión de dividir los bienes entre Siba y Mefiboset. Y ahí es donde brilla el personaje de Mefiboset. Le dice: no, dáselo todo a Siba. Yo me contento que haya vuelto el rey, que haya regresado el rey a su trono, que haya regresado el rey a su ciudad. Y creo que ahí nos demuestra el efecto de tener una comunión con el Señor. Mefiboset fue cambiado por el tiempo que pasó íntimamente con David en su mesa. Y creo que entre más tiempo nosotros pasamos con el Señor Jesucristo, entre más que nosotros lo estamos alimentando de Él diariamente, creo que esto tiene un efecto profundo en nosotros. Y tal como Mefiboset llegó a amar a David de tal punto que ya no le importaba los bienes que David le había dado,
solo importaba el verso de Hebreo. Yo creo que el cristiano, entre más se alimenta del Señor Jesucristo, ya no le importa tanto los beneficios que Dios se puede dar, las bendiciones que le dan en su vida, sea su familia, sea sus bienes materiales. Lo único que le importa es el retorno del Rey, el retorno del Señor Jesucristo. Y entre más que yo me alimento del Señor Jesucristo, entre más yo me vuelvo a ser semejante a Él, entre más tiempo que yo paso con Él, más y más me voy enamorando del Señor Jesucristo. A tal punto de que yo ya no me importa las cosas del mundo, solamente me importa el retorno del Señor Jesucristo. Y es esa mi única meta en esta vida. Bueno, hasta aquí yo creo que están los tres elementos de la dieta del cristiano. La palabra de Dios, la lectura de su palabra. La cristiana vida está muy errada si piensa que puede seguir esta vida sin leer la palabra de Dios y sin alimentándose de ella diariamente. Pero no solamente alimentándose de la palabra de Dios, pero luego haciendo su voluntad. Este es el segundo grupo de la dieta del cristiano. Y finalmente, la íntima relación con el Señor es el último alimento de la dieta del cristiano. Espero que el Señor le haya ocupado estos pasajes para animarlo en su vida cristiana. Y no solamente alimentarse de su palabra, de hacer su voluntad, pero luego de tener una íntima relación con el Señor Jesucristo y con Dios a través del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar leyendo un breve pasaje, lo leímos parece el domingo antepasado, de Job, que igualmente se relaciona con lo que hablaba nuestro hermano sobre la dieta, sobre la comida, sobre la palabra del Señor. Dice Job hablando de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Y esta parte del versículo habla de lo que nuestro hermano nos ponía. Dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Eso es lo que dijo Job: guardé las palabras de su boca más que mi comida, su propia comida, la comida física, y prefirió la palabra del Señor en su corazón, en su vida. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque es el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que quería hacer tu voluntad. Él mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sale de la boca tuya, Señor. Separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Sabemos que debemos permanecer en ti, y te damos gracias, Padre, por la exhortación, el ánimo, Señor, que tú das, el aliento que tú das, la palabra, Señor, que tú das en nuestros corazones. Bendícela, Señor, en medio nuestro, bendícela, Señor, en las familias, bendícela, Señor, en los que son padres, en las que son madres, Señor, a transmitirle a sus hijos, Señor, tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendice, Señor, nuestras vidas con tu presencia, con la comunión con tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.